José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la tierra de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Dígale a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. La noticia pronto llegó al palacio de Faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José: dile a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a sus padres y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra de Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Después el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado y le dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que se necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Padre, oramos para que tu palabra sea clara a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Señor, que tú nos hables, que nos ministres, que saques de nosotros aquello que nos sirve. Por favor, Padre, lleva cautivo nuestros pensamientos en obediencia a ti, para que hoy te escuchemos y vivamos como tú quieres para nosotros, Señor. Amén. Todos conocemos la historia de José. Es una historia y es un hombre de honra, de prestigio, a quien reconocemos, a quien valoramos y a quien siempre ponemos como ejemplo de un hombre que entendió la voluntad de Dios y que a pesar de todo el sufrimiento pudo cumplir los planes que Dios tenía para su vida. Nos enternece ver el llanto de José con sus hermanos allí abrazándolos y llorando. Ciertamente la Biblia registra que José lloró 7 veces. Pero el primer llanto y el último son totalmente diferentes. El primer llanto de José es un llanto lleno de odio, de rencor, de angustia y de enojo.
Mientras el último llanto es un llanto de compunción, un llanto de dolor, porque no hizo lo correcto en el tiempo que tenía que hacerlo. Sé que pocos le han dicho a usted que José se equivocó, pero en lo que muestra el capítulo 45, José abrazando y besando a sus hermanos, es totalmente contrario a lo que muestran los capítulos anteriores. En los primeros capítulos, José reconoce a sus hermanos, que lo habían traicionado, que lo habían vendido como esclavo, que lo odiaban, y cuando los reconoce no logra mostrarse a ellos como el hermano que los ama, sino que actúa con mucho rencor y hace algunas tramoyas, algunas acciones que perjudican a los hermanos, que perjudican a su hermano menor y que provocan quebranto en el padre, que lo creía muerto y a quien no lo veía en mucho tiempo. Entonces este llanto donde José abraza a los hermanos y los besa se contrapone al odio que José tenía y manifestaba en los capítulos anteriores. Hay un cambio en José del odio a la generosidad que se manifiesta en el capítulo 45. En el capítulo 45 bendice a sus hermanos, los besa, les llena de riquezas, mima al hermano menor, que es el hermano de padre y madre, los mima. Pero anterior a eso, José estaba cargado de odio en contra de sus hermanos, al punto de que no puede revelar quién es y les castiga, encierra a su hermano a Simeón por varios meses, quebranta a su papá mandándole a traer a Benjamín y luego amenaza que va a encarcelar a Benjamín, el hermano más pequeño, y entonces Judá intercede y ahí rompe el corazón de la dureza del corazón de José y se quiebra y empieza a manifestarse con amor. Sin embargo, esta acción, esto que hizo José de tratarlos con cierta dureza, quebró el corazón de sus hermanos. Y en el capítulo 50, vemos a José diferente, hablándoles al corazón, reconociendo que había hecho mal con sus hermanos, diciéndole: yo no los voy a castigar, porque yo en realidad los amo y los voy a cuidar y los voy a pastorear. Entonces, este hombre pasa del odio a la generosidad en 2 capítulos. Hay un cambio, aunque es indiscutible que el odio que manifiesta en los capítulos anteriores marca la vida de sus hermanos al punto de que le mienten y tienen miedo cuando el padre muere, porque tienen miedo que José siga siendo vengativo, como lo fue en los capítulos 42, 43 y 44. Ahora, ¿cómo hace José para pasar de este odio a la generosidad? Y todos podemos entender y justificar, inclusive, la forma en que José trata a sus hermanos en los primeros capítulos. Porque ciertamente él fue maltratado, él fue rechazado. Y la acción de los hermanos de José, esto de venderlo como esclavo a Egipto, no solo lo puso en esta condición de esclavo en Egipto, sino que le llevaron a 13 años de profundo sufrimiento. José sufre por 13 años como esclavo, después en la cárcel, maltratado, menospreciado, olvidado, todo a consecuencia de la acción que los hermanos habían hecho. Todos podríamos entender que el odio de José, la reacción que tiene es justificable, porque ciertamente fue tratado con mucha violencia, con mucho odio por su hermano, y es normal ese rencor. Todos nosotros hemos sido maltratados por alguna persona. Y lo peor de esto es que quien realmente puede herir nuestro corazón es aquel que nos importa. Bueno, por ahí va por la calle una persona y me dice: curepí come gato, me dice: me importa un bledo. Pero si mi esposa me dice algo sobre mi comportamiento o me dice una palabra dura, me duele muchísimo, porque yo amo a mi esposa y es una persona importante para mí. El que nos hiere y lastima en realidad son las personas importantes. Primeramente las personas importantes. No digo que otros no pueden herirnos, pero quien provoca más dolor, más lastimadura, son las personas a quienes amamos, que nos rodean. Y de alguna manera en nuestras relaciones siempre estamos hiriendo y siendo heridos. Dígame si no. Usted ha dicho más de una palabra que ha lastimado a su entorno en esta última semana. ¿Sí? Hemos sido víctimas y victimarios. Hemos dañado y nos han dañado. El tema es que no podemos seguir cargando con este dolor, no podemos seguir cargando con el rencor, porque cuando tenemos el corazón herido, cuando hay odio en nuestro corazón, provocamos heridas que son difíciles de sanar y que provocan daño a largo plazo. Fue lo que pasó con los hermanos de José. Murió Jacob y tenían miedo de que José siguiera siendo el mismo que hace años atrás.
Entonces los hermanos estaban heridos, cerrados, no querían ser ministrados por José, porque José les había tratado en respuesta al daño que le habían hecho. Sin embargo, él logra cambiar, diga gloria a Dios, porque el cambio de él puede ser un cambio en nosotros. Él logra pasar del odio a la generosidad, de odiar y de actuar con rencor a ser generoso. Generoso en el sentido de extender perdón, de sanar la relación, de mostrar cariño, de ser dulce, amoroso con sus hermanos, pero también de darle sus propios bienes y cuidar económicamente a la familia, de proteger a toda la familia. Este cambio del odio a la generosidad tiene que ver con algunas verdades que logró comprender José y las aplicó en su vida. Y cuando el texto relata y cuando José habla en el capítulo 45, podemos encontrar estas verdades que si nosotros las hacemos realidad en nosotros, es decir, si nos concentramos en estas verdades, a pesar de lo que nos hayan hecho, podemos pasar del odio a la generosidad. Podemos dejar de ser quien hiere y quien provoca miedo o preocupación a ser una persona que ama y en las cuales pueden confiar, en las cuales la familia se puede entregar, se puede confiar y puede dejarse ser pastoreada, ministrada. Pero tenemos que hacer verdad esto en nosotros. Es decir, yo quiero alentarte hoy en esta noche que a pesar de lo que haya sucedido, a pesar del maltrato, del engaño, del abandono, del olvido, de la palabra dura o de la violencia, tú puedas concentrarte en estas verdades que te pueden pasar del odio a la generosidad. La primera verdad es que nuestra vida está diseñada para los propósitos divinos. Génesis 45, 5 dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Nuestra vida está diseñada para los propósitos divinos. Cuando digo diseñada, estoy recordando lo que dice el texto allí en el libro de Salmos. Que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, dice, el embrión ve los ojos de Dios. Esto dice el salmista, mi embrión, ¿pueden entender lo que es el embrión? Tercera semana, mi embrión vieron tus ojos, tercera semana del embarazo. Mi embrión vio tus ojos, dice, y tú escribiste en un libro todas las cosas que luego serían hechas, sin faltar ninguna de ellas. Sobre esta verdad de que Dios nos hace de una manera conforme a un propósito, a un diseño que ha hecho, podemos recordar las palabras que Dios le dice a Jeremías. En el vientre de tu madre yo te vi y te di por profeta a las naciones. Te creé con un propósito. Es decir, cuando estabas todavía en el vientre de tu madre, yo estaba diciendo cuál sería el propósito de su vida. Es decir, todos nosotros tenemos un diseño. Dios nos ha hecho de una manera perfecta, diga gloria a Dios. De una manera perfecta. Sí, usted me puede ver así, pero yo soy perfecto. Conforme al diseño divino. No es lo que usted pueda ver. Hay un propósito, Dios me ha creado para una causa, hay objetivos que Dios tiene para con mi vida, Dios tiene propósitos redentores a través de mí, a través del ministerio que desempeño, y Dios me ha diseñado la forma en que soy, la forma en que hablo, los talentos que tengo y los talentos de los cuales carezco, tienen que ver con el diseño que Dios ha hecho para cumplir los propósitos. Lo mismo es con usted. Usted ha sido diseñado perfecto para los propósitos divinos. Diga gloria a Dios. Ha sido diseñado perfecto. Y esto es lo que dice la Escritura. José fue criado, es el hijo preferido de Jacob. ¿Por qué es el hijo preferido? Porque él trabajó 7 años para casarse con Raquel. Su suegro Labán le dijo, bueno, ¿querés casarte con mi hija Raquel? Tenés que trabajar 7 años y con eso, bueno, fue un acuerdo que hizo y con eso te vas a hacer la dote por mi esposa. Bueno, Jacob dice, le pareció como si nada 7 años porque amaba a Raquel. Entonces trabajó 7 años y conforme a la cultura de aquel tiempo se veía muy poco, no se tocaban, apenas si le veía los ojos. Llegó la noche y seguramente José, envalentonado a ir en el festejo Jacob, envalentonado con el festejo, ¿qué hace Labán? Le manda a la hija mayor, no le manda a Raquel. Y cuando se despierta, y seguramente se da cuenta, había sido que se casó con otra. Entonces dice, ¿por qué me hiciste esto? Y Labán dice, la mayor se tiene que casar primero. Si querés te doy mi otra hija, pero tenés que trabajarme 7 años más. Entonces le dio, pasado a la ceremonia de boda con
con la mayor, con Lea, entonces después se casa la semana con Raquel. Y trabajó otros 7 años. Dice, le pareció poco trabajar 14 años por cuanto amaba a Raquel. Ahora bien, Raquel tuvo problemas para embarazarse. Lea tenía hijos como si nada, ¿verdad? Por docena, pero, bueno, no por docena, tuvo un poco menos, ¿verdad? Pero Raquel no quedaba embarazada. Cuando ya es grande Jacob, crecido en años, le nace José, el hijo de la esposa que él ama. ¿Me sigue? Y entonces él ama apasionadamente a este hijo porque era el hijo del amor de su vida. Yo sé que en este contexto se toma muy mal esto, pero así era, el hijo del amor de su vida. Y lo trata con deferencia, de manera diferente a los 2 hermanos, porque es el hijo del amor de su vida. Este trato de Jacob para con José tiene que ver con los diseños divinos. Aunque es un error del patriarca hacer diferencia entre los hijos, en realidad este odio, este amor que él tiene hace que los hermanos lo odien, lo vendan como esclavo a Egipto. Ahora, dice José en este texto, no se sientan mal, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Aún el embarazo que no se producía, la infertilidad de Raquel estaba en el diseño divino. Que nazca tarde el hijo, que el viejito sea, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Meloso con su hijo. Hay otra palabra que yo sé, pero bueno, meloso, ¿verdad? Que sea todo ahí apasionado por su hijo, hace que provoque un quiebre en la familia y lo venden como esclavo. ¿Pero para qué lo venden como esclavo? Porque Dios sabía que vendría hambre sobre la tierra y Dios quería formar un pueblo, el pueblo de Israel, y para eso tenía que guardar el pueblo en un lugar específico para que no se mezclare con otras naciones. ¿Sí? Entonces, cuando viene el hambre, parece entonces José ya es el gobernador de Egipto, manda a traer a su padre y lo guarda en la llanura del Gosén. El río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo en forma de delta, ¿verdad? Se abre así en forma de una letra delta. Y hay muchos lugares ahí fértiles, pero está apartado de otros pueblos. Por tanto, los israelitas crecen y se multiplican por 400 años en ese lugar, solo, sin que nadie los moleste, y se hacen una nación fuerte. Porque eso tenía que ver con el propósito divino. Entonces, salvar a su padre del hambre, a su familia del hambre, formar un pueblo, era todo parte del diseño divino. Y cuando José entra en sí, entiende, no tengo que odiar a mis hermanos, porque en realidad hay un diseño divino. Dios preparó las cosas para que fueran de esta manera. Entonces, entendiendo que había un diseño y que lo que le pasó tenía que ver con la gloria que Dios quería derramar sobre su familia, tuvo un corazón generoso para con aquellos que lo habían tratado mal. Nuestro problema es que en medio del conflicto, cuando la esposa de Potifar nos manda preso y cosas por el estilo, cuando en medio del conflicto no tenemos la perspectiva de cómo esto va a terminar. Hoy usted, verá, está sufriendo el engaño. Hoy usted está sufriendo el maltrato. Hoy usted está pasando por una crisis económica de la cual no puede salir. Hoy usted está sufriendo algunas situaciones que son difíciles de comprender. Hay gente que no lo ha tratado bien, que no lo ha amado como debería ser amado. Y en este momento es difícil entender el final de la historia. Pero ¿cuál es el final de la historia? Tu vida tiene un propósito. Y lo que te ha pasado está formando y seguirá formando tu vida para ese propósito glorioso. Hay un diseño en las cosas. Como dice el apóstol San Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando uno logra ver y entender que Dios está haciendo algo, y este rechazo que tengo de parte de una persona o el maltrato que tenga el otro tiene que ver con nuestra formación para el propósito divino, yo dejo de odiar y empiezo a ser generoso. Yo lo digo muchas veces. Nuestros primeros 4 años de creyentes fueron extremadamente difíciles. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que él tiene un aguijón en la carne. Dice, un enviado de Satanás que me abofetee. Como Dios iba a hacer algo maravilloso con Pablo, Dios permite que Pablo tenga algo. Algunos dicen que es una enfermedad física, que lo humilla, que lo avergüenza. Entonces, tiene mucha gloria de Dios, pero hay algo que le hace mal. Yo tuve un aguijón en la carne. Un hermano por años me maltrató, me hizo daño, me difamaba, decía cosas por ahí. La gente me llegó a odiar en la iglesia. Muchos hermanos me llegaron a odiar. Mi compadre Jorge me llegó a odiar. Porque este hermano le llenaba la cosa, inventaba cosas de mí. Una vez me acusó de que robé
el equipo de sonido de la iglesia. Yo era el cuidador de la iglesia. Y acusó, y fue y habló por ahí, le dijo hasta al pastor que me parece que Jorge fue el que robó el teclado y el equipo de sonido. Así dijo. Porque un borracho enfrente, Juancito, Juan de Dios nos vio que un día al hermano Oscar, un hermano que no es el Oscar de aquí, le regalaron un televisor viejo, trajimos el televisor a la iglesia para después llevarlo a su casa, y nos vio transportando un televisor viejo y dijo, yo lo vi que Jorge estaba llevando algo de la iglesia. Y le contó a todo el mundo que yo era un ladrón, un hermano en la iglesia. Ahora, si yo no encontraba aquel hermanito que me acusaba de esto y lo otro, mi carácter no iba a ser transformado, porque este hermano me hizo llorar, pero llorar. Me presentaba delante de Dios, lloraba, pedía misericordia, pedía justicia también, pedía rayo del cielo. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor. Nuestro corazón está quebrantado por las necesidades de nuestra ciudad. Nuestro corazón está quebrantado por aquellos que están solos, en dolor, en rencor, en angustia. Oramos, Señor, para que levantes un ejército de cosechadores para ir a las multitudes desamparadas y sin pastor y llevarles esperanza, llevarles sanidad, llevarles, Señor, libertad. Estamos en una ciudad, tenemos, Señor, vecinos, compatriotas oprimidos por el alcohol, por la droga, por la violencia, por la pobreza, por la angustia, por la insatisfacción. Hay personas que están sufriendo en este tiempo, Dios. Oramos para que pongas fuego en nuestro corazón, pasión por estas almas y nos levantes y nos envíes y vayamos con mucha fuerza a predicar tu palabra, Señor. Bendecimos a los 50 hermanos que han firmado el compromiso de ser obreros de cosecha. Respáldalos, acompáñanos con milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad que escuché solo mi teléfono. Qué vergüenza, iglesia. ¿Sonaron varios? Bueno, perdón, iglesia. Los he herido, ¿verdad? Pero hay un diseño divino en todo esto. La cuestión es que este hermano que me hizo tanto daño trataba con mi carácter. Yo tenía un carácter muy difícil. Y era muy irascible. De gritar y reaccionar y de violentar. Entonces Dios permitió que alguien me maltrate por muchos años para cambiar mi carácter y sea este pastor paciente que Dios le ha regalado. Todavía falta algún trato. Por eso tengo algunos más todavía aquí que me acompañan, ¿verdad? Así que, mire, déjeme recordarle esto. Dios tiene un plan para con tu vida. Hay un diseño divino. No solo te ha creado perfecto, sino que ha puesto situaciones que no entendés, pero tienen que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que deja de mirar la persona que te hace daño y empezá a entender que Dios está trabajando con tu vida. Segunda verdad, las manifestaciones de la gracia divina. El versículo 45 y verso 8 dice, por lo tanto, fue en Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. En ese proceso que José pasa del maltrato de sus hermanos, no solo hay dolor, sino también que hay gracia de Dios manifestada. Primero, lo querían matar a José los hermanos, pero al final Rubén consiguió que lo vendan y que no lo maten. Cuando lo venden a José, él pudiese haber ido a una cantera a trabajar, a romper piedras. Pudiese haber ido a las galeras, que era, bueno, no sé si había galera en aquella época, pero a remar en los barcos, lo que es peor todavía, un lugar donde uno nunca sale vivo. Sin embargo, José fue vendido a la casa de Potifar, un hombre de gobierno, y lo pusieron a administrar la casa. Es decir, en toda la dificultad lo pusieron en un trabajo livianito. ¿Me sigue? ¿Sí? A pesar de que era esclavo, lo pusieron en un lugar que no era tan difícil de realizar. Lo pusieron en un lugar donde encima le cayó en gracia al amo y lo puso como administrador de la casa. En esta dificultad, en este trabajo, la esposa de Potifar se estremece, para no decir otra palabra, para no decir calentura, se estremece con José y lo provoca. José la rechaza y se va a la cárcel. ¿Qué pasa, Dios? El diseño divino
la gracia de Dios hace que estando en la cárcel lo pongan a administrar la cárcel y gracias a que es administrador de la cárcel, contacta a la persona que finalmente lo colocaría allí como gobernador, que haría el contacto para que el faraón lo pusiese como administrador. Es decir, hay milagros que van aconteciendo aún en la dificultad. Y cuando finalmente está como administrador, él tiene sueños y visiones y reconoce que Dios estuvo con él guardando su vida, pero también Dios lo llevó de ese pozo donde estaba, lo tiraron su hermano, a por el lugar más alto luego de Faraón. El imperio egipcio era el imperio más grande de su tiempo. Y José pasó del pozo, donde los hermanos lo echaron, de la cisterna, a ser el segundo en el imperio más importante del tiempo. Y fue la gracia divina. Porque la gente, dice él, intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bendición. Dios estuvo con él, Dios lo respaldó, Dios lo acompañó, guardó su vida y lo colocó en lugares de privilegio. Si hay una verdad que tiene que estar en nuestro corazón, amados hermanos, a pesar de lo que nos han hecho, es que hay gracia divina sobre nosotros. Y esto es muy claro para nosotros en este sentido. Usted está aquí y ha sido perdonado de sus pecados, no porque se lo merezca. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo ha amado de manera incondicional, a pesar de lo que usted es, a pesar de los fracasos que ha cometido, de los fracasos que seguirá cometiendo, el amor de Dios es inalterable. Y eso es gracia divina. Usted no se merece el amor de Dios. Yo no me merezco el amor de Dios. Pero Dios ha tenido misericordia. Y en su misericordia nos ha dado una familia. Diga, gloria a Dios. Nos ha dado una familia. Hay hermanos que nos atienden. Ni nos conocen, nos abren la puerta de sus casas, comparten con nosotros para nuestras necesidades, nos atienden, nos dan consejería, nos ayudan, nos empujan. Esto es gracia divina. Y algunos están experimentando ya la bendición de Dios. ¿Sí? Algunos ya están viendo cómo Dios tiene misericordia, les ha dado un mejor empleo, cómo empiezan a restaurar la familia. ¿O no lo ha visto? Entonces, en vez de mirar los que nos dañan, en vez de mirar a aquellos que nos han provocado dolor, tenemos que mirar la gracia de Dios manifiesta en nuestra vida. Primero, perdonando nuestros pecados sin merecerlo. Luego, ayudándonos a mantener a nuestra familia, mostrando su gracia, bautizándonos con su Espíritu Santo. Luego de haber perdonado nuestros pecados, darle a la familia de la fe y un futuro glorioso que no merecemos. Tenemos que concentrarnos en la gracia de Dios. ¿Puede decir algo que Dios ha hecho en su vida esta semana? ¿En este mes? ¿En lo que va del año? ¿Desde que está en la iglesia? ¿Ha hecho algo Dios en su vida? Oh, Dios me levantó del polvo, hermanos queridos. Dios mostró mucha misericordia. Y todavía la va a mostrar de una manera mayor. Amén. Concéntrese en cómo Dios se manifiesta con gracia divina. La tercera verdad, la necesidad de quienes fueron injustos. José vuelca su pensamiento del rencor y el daño a la necesidad que tienen aquellos que le han hecho daño a él. Versículo 7 dice, Dios me hizo llegar antes de ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar las vidas de muchos más. Bueno, Dios le había hablado a José, le había mostrado que vendrían años de hambre sobre la tierra. Para este momento todavía faltaban 5 años de hambre sobre la tierra. Y él les dice, ¿saben lo que va a pasar? Se van a morir todos los animales. Ya no había trigo, ya no había cereales, ya no había para comer. Por eso es que viajan los hermanos de José hasta Egipto, porque Egipto había, porque Dios había levantado a José para guardar a la familia. Y cuando ve a los hermanos en el sufrimiento dice, no se sientan mal, yo les amo, les perdono, quiero estar con ustedes, porque ¿saben qué? Ustedes tienen una gran necesidad, se me van a morir de hambre, vengan para aquí, reconciliémonos, juntemos la familia otra vez, olvidemos el pasado, porque Él está viendo la necesidad que tienen aquellos que han sido injustos para con Él. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cómo no hemos tener misericordia de aquellos que nos han dañado? Mire, ¿sabe quién mató a Jesús? ¿Sabe quién mató a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Sabe quién lo hizo? ¿Qué pueblo, qué nación lo hizo? ¿Los judíos? ¿Quién
¿Quién mató a Jesús? Permítame que le diga quién lo mató para que nos quede claro el concepto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto profetiza Isaías sobre Jesús. Está hablando de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién mató a Jesús? Nosotros. Tus pecados los llevaron a la cruz. Mis pecados llevaron a Jesús a la cruz. Él cargó en la cruz nuestros pecados. Si nosotros fuimos capaces de condenar a Jesús y Dios nos perdonó los pecados, ¿cómo no podemos perdonar a personas que son tan malas como nosotros? Porque somos tan malos que somos culpables de la muerte de Jesús. ¿Cómo no hemos de perdonar? ¿Saben cuál es la condición de la gente que nos ha herido? La misma que teníamos nosotros sin esperanza, sin Cristo. Rumbo al infierno, al castigo eterno. Sin esperanza, sin luz, sin sueños, sin propósito. Tratando de llenar el vacío y a veces continuando en el mal porque no tienen forma de salir de allí, porque sus ojos están velados para que no vean y no crean. Si nosotros no somos capaces de extender misericordia, de mostrar generosidad para aquellos que nos han dañado. Tenemos pues que centrarnos en que son sufrientes al igual que nosotros lo fuimos, que nos han provocado dolor, pero así como nos han provocado dolor, ellos están sufriendo dolor. Y tenemos que mirar el dolor que ellos experimentan, no el nuestro. Esta es la obra que tenemos que hacer. Ellos injustos están sufriendo y necesitan de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios solo es conocida a través de la misericordia de su iglesia. Finalmente, hermanos queridos, la cuarta verdad en la que tenemos que concentrarnos para salir del odio a la generosidad es las pérdidas por no avanzar en la generosidad. Cuando no avanzamos en la generosidad, perdemos muchísimo. Las pérdidas por no avanzar hacia la generosidad. El versículo 13 dice: díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Cuando José entiende de lo que se está perdiendo, abre su corazón, perdona a sus hermanos y se muestra generoso para con ellos. Hacía meses que los hermanos habían venido buscando comida. Y cuando los hermanos tuvieron la comida, les vendió la comida. Primero los maltrató, los acusó de espías. Cuando les dio la comida, escondió en el bolso del trigo, escondió una copa. Y luego los acusó de robar. Y por acusarlo de robar, metió preso a Simeón. Vayan y vuelvan con Benjamín, con el hermano más chico, a ver si es cierto lo que dicen. Entonces, tuvo a Simeón preso y por meses los hermanos se fueron a su casa, no querían volver. Jacob no quería mandar a su hijo más pequeño. Simeón estaba sufriendo en la cárcel. La familia de Simeón, Jacob sufriendo, no queriendo enviar a su hijo. Cuando se le acaba la comida no encuentra otra opción que mandar. Imagínese la aflicción de su papá. El rencor está dañándolo a él y a toda su familia. En vez de decir la primera: yo soy José, traigan a papá, vengan, disfrutemos. Pasó meses de angustia. La Biblia dice que él se encerraba a llorar de dolor. Se estaba perdiendo disfrutar de su familia. Se estaba perdiendo el reencuentro. Darle la noticia a su papá de que no había muerto, que su hijo amado estaba todavía. Todo eso estaba perdiendo por atesorar el odio en su corazón.
Pero cuando se dieron cuenta, vayan y busquen a papá. Díganle, yo soy José. No se preocupen. Vayan, ustedes no hicieron nada malo. Dios se movió en esto. Traigan a mí a mi papá, traigan a mi hermano. Yo quiero disfrutar con ustedes. Se estaba perdiendo de disfrutar de los suyos a causa del odio que atesoraba en su corazón. Y esto es una verdad que tenemos que tener presente en nuestro corazón para movernos del odio a la generosidad. Lo que estás perdiendo. La pérdida peor del rencor, de la falta de perdón, es que nosotros mismos no somos perdonados. La oración del Padre Nuestro lo dice muy claro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Jesús dijo, oren de esta manera. Padre, perdóname así como yo perdono. Y usted sabe que sin perdón no hay comunión con Dios. Cuando usted no perdona, no suelta el odio, no se vuelve generoso, entonces está construyendo falta de perdón en su corazón, está distanciándose de Dios, se aleja de Dios, pierde la comunión con Dios a causa de atesorar el odio por no querer perdonar todo lo que han hecho. Pero sobre esta pérdida perdemos el gozo de la familia, de disfrutar la familia. Cada uno en donde está su dolor y su angustia pierde la oportunidad de ser sanado, de experimentar un renuevo, de dejar atrás el pasado, de empezar una nueva vida. Está atado al dolor. Usted sabe que el perdón no solo bendice el perdonado, bendice a uno mismo. Uno se quita una cara que es difícil de llevar, porque no podemos vivir cargando odio. Esto amarga, entristece nuestro corazón y obviamente apaga nuestra comunión con Dios. Cuando no estamos mirando la necesidad de avanzar hacia la generosidad, perdemos infinitamente. Así que yo quiero que usted concentre su atención en esta hora, y termino con esto, en lo que está perdiendo. Concéntrese en lo que está perdiendo y suelte. Suelte, libere amor, sea generoso. Le han hecho mucho daño. Es cierto, tiene razones para tomar un cuchillo y clavar piedras y tirar todo. Tiene razón para todo eso. Pero se está perdiendo todo lo que Dios quiere hacer en usted. Lo que Dios quiere hacer con los suyos. La gloria que Él quiere manifestar. El reencuentro que Dios quiere provocar. Lo está perdiendo porque atesora el odio en su corazón. Yo quiero alentarle hoy. A que cerrando sus ojos pueda considerar las pérdidas y pueda decirle, Señor, ayúdame a moverme del odio a la generosidad.